Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio poder reencontrarnos en esta semana para seguir estudiando la palabra de Dios. Antes de abrir el estudio de este momento, para esta hora vamos a tener unas palabras de oración. Inclinemos el rostro, por favor. Amante Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio que tenemos de servirte. Te pedimos, Dios mío, en esta hora que bendigas a mi hermano, a mi hermana que van a participar con nosotros de este estudio, que tú les bendigas abundantemente, que tú les premies por participar de este estudio bíblico y que tú puedas también con el poder de tu palabra visitar a los enfermos y que tu mano de poder pase sobre ellos para sanarles, para restaurarles. Te pido también, Dios mío, que vayas allí a los enlutados y pongas paz en sus corazones y también la esperanza de salvación en ellos. Permite, Padre, que puedan recobrar fuerzas para seguir adelante en esta vida hasta ese día glorioso en que tú vengas para llevarnos contigo por la eternidad. Quédate con nosotros ahora y muestra tu poder a través de este estudio de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en este momento pues estamos invitándoles a buscar ahí en el libro de los jueces y vamos a ver el capítulo 13 y allí vamos a encontrar la historia que vamos a estudiar en este día, el nacimiento de Sansón. Vamos a leer allí en el versículo 1 del capítulo 13 y dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Esta expresión que aparece aquí en el versículo 1 es una expresión que se repite al comienzo de cada capítulo del libro de los jueces. El pueblo de Israel volvía una y otra vez a hacer lo malo, volvían a rebelarse contra Dios, volvían a rechazar su misericordia, su amor, su presencia, su protección y su bendición. Y entonces, yo no sé por qué el escritor bíblico continúa diciendo, en cada capítulo repite lo mismo, y Jehová los entregó en manos de sus enemigos. Jehová no entrega a nadie. Ellos se entregaban en manos de sus enemigos al rechazar a Dios, al decirle a Dios: fuera de nuestra presencia, queremos vivir independiente de ti. El mundo hoy también ha decidido vivir sin Dios, ha querido vivir sin la misericordia, sin el poder de Dios sobre ellos, porque implica también la presencia de Cristo, compromiso, obediencia. Pero hoy ni siquiera algunos grupos religiosos quieren sujetarse a los mandatos de Dios y se han inventado doctrinas humanas con tal de calmar sus conciencias, pero que su religión está muy alejado de un cristianismo práctico que es la razón de ser del cristianismo como tal. Y ahora vemos que el pueblo de Dios en el tiempo de los jueces, cada quien hacía lo que mejor le parecía. Dice así una expresión al comienzo del libro, y realmente estaban diciendo de la manera más grosera que podamos decirlo, cada quien hacía lo que le daba la gana. Hoy también nos parecemos un poco a este pueblo, a esta generación, porque hoy también en el mundo cada quien se siente en la libertad de vivir como le da la gana. Y ya no es libertad, sino libertinaje. Y luego cuando sus propias malas decisiones los llevan al sufrimiento, a la enfermedad, al dolor, a la amargura, entonces sí corren a buscar a Dios. Pero lo cierto es que cada vez que tú rechaces a Dios, Dios se va a ir de tu presencia. Pero con Él se va a ir su protección, su bendición, su cuidado. Ahora, mis hermanos, en estas condiciones, el pueblo cae bajo el poder de los filisteos por 40 años, por su rebeldía, por su desobediencia, por ese deseo del libertinaje, de disfrutar la vida independientemente de Dios. Tú y yo no podemos vivir independientemente de nuestro Creador. Él es la fuente de nuestra vida.
también es la fuente de nuestra salvación. Así que yo te pido en este día, antes de comenzar incluso el estudio, que busques a Jesucristo y te reconcilies con Él. Que busques al Padre en oración y te reconcilies con Él. Y que te reconcilies con el Espíritu Santo y le pidas que venga a habitar contigo en tu morada. Lo cierto es que el versículo 2 dice allí: y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Esta familia de Manoa y su esposa eran personas que querían ser fiel, querían honrar a Dios con su fidelidad. Pero había por lo menos 3 razones que le hacían difícil ser fiel en esa generación en la que ellos les tocó vivir. Y precisamente de esos 3 obstáculos que ellos tenían para ser fieles, vamos a estudiar un poco en esta hora. En primer lugar, dice que este hombre vivía en Sora. Sora era una ciudad de la tribu de Dan que estaba en las montañas, en lugares pedregosos, y no era el plan de Dios de que Dan viviese allí en ese lugar. Ellos habían escogido estar allí. Más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto, pero lo tremendo es que se hacía difícil la vida allí en Sora, porque Sora significa lugar de avispas. Hoy América pues está siendo azotada pues por una plaga de avispas gigantes que están trayendo la muerte a todo el que piquen o en su piel o ataquen estas avispas. Bueno, imagínate que Sora significa lugar de avispas. A veces nosotros los cristianos, las personas que le han entregado su vida a Dios, pues como la decisión de la salvación es personal, pues muchos de los que llegan a Cristo pues son los primeros en llegar a la familia, o quizás los únicos que han decidido pues ser fiel y entregarle su vida a Dios. Y ahora pues cada vez que llegan de un culto, de un estudio, o se conectan a través de este ministerio, y cuando terminan el estudio pues tienen que lidiar con un enjambre de mosquitos, quizás con su familia, dándole y dale, que dale y dale, que dale, criticándole, atacándole porque se hizo cristiano, porque escucha los mensajes de esta o de aquella iglesia. Pero lo cierto es, mis hermanos, que para este matrimonio era aún más difícil, porque como te dije, Sora significa lugar de avispas. Se hacía muy difícil vivir en medio de las avispas y no maldecir y no renegar, pero esta familia quería ser fiel. Esta familia quería honrar a Dios con su obediencia, con su fidelidad. Había una segunda razón por la cual se le hacía difícil a esta familia ser fiel. Y la segunda razón es que dice allí: y había un hombre de Sora de la tribu de Dan. Así que este matrimonio que quería ser fiel a Dios tenían otro problema para poder ser fiel. Vivían en medio de una de las tribus más perversas de Israel. La tribu de Dan precisamente vivía en Sora porque no quiso pelear por su herencia. A esta Dan, en primer lugar, era uno de los hijos de Jacob, y a quien Jacob le pone Dan, que significa juez, porque él pensaba que con rectitud Dan iba a juzgar a sus hermanos e iba a ser un ejemplo de justicia para sus hermanos. Pero realmente Dan decepcionó a Jacob, su padre. En primer lugar, cuando Jacob va a morir, lo encontramos ahí al final del libro de Génesis, la profecía que hace acerca de Dan, y lo compara con una serpiente junto al camino. La serpiente junto al camino era algo que se temía mucho en aquellos tiempos, porque cuando los mensajeros
cuando los correos iban a caballo y llevaban mensajes importantes, pues estas serpientes junto al camino mordían los caballos y hacían caer al jinete y mataban al jinete también. Eran traicioneras civiles estas serpientes, y Jacob vio proféticamente cómo el nombre de Dan no le quedaba al nombre de su hijo, porque el carácter de su hijo era verdaderamente un carácter perverso, traicionero e injusto. Además, cuando leemos en el libro de Patriarcas y Profetas, podemos ver que en la rebelión del monte de Sinaí, allí donde se nos dice que la tribu de Leví fue la que se puso de parte de Moisés y de la obediencia y de la justicia, pues así también la tribu de Dan fue la que más se corrompió, fue la que más cayó en aquella orgía de falsa adoración y se entregaron en adoración al ídolo, a la vaca aquella que hicieron de oro, al becerro de oro que se construyó, que Aarón construyó. La tribu de Dan era una tribu perversa, era idólatra, era la más dada al pecado dentro de los hijos de Jacob, pero además esto vino a llenar la copa. Fue la única tribu que no estuvo dispuesta a tomar la herencia que Dios le estaba entregando a los hijos de Jacob en la Canaán terrenal. Mis hermanos queridos, por eso es que en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 7 donde se habla de la repartición de las tribus que van a heredar en la Canaán celestial, la tribu de Dan no aparece. Después de esta actitud de no heredar la herencia que Dios le había dado, que por cierto eran las mejores tierras que se le asignaron a cualquiera de los hijos de Dios. Les voy a decir algo. Es verdad que Hebrón que le tocó a Judá, era una tierra importante, pero no era importante porque eran buenas tierras, sino porque allí estaba aquella cueva de Macpela, donde estaban los restos de Abraham, de José, de Isaac y de Jacob. Y también dice el Espíritu de Profecía y escritos judíos que también allí estaban los restos de Adán en ese lugar. Así que era más importante quizás esa parte por lo espiritual, pero en lo físico, la mejor herencia de todos los hijos de Israel se le había otorgado a Adán. Todas las llanuras de los filisteos se le estaban entregando. Le llamaban la llanura dorada, porque eran campos donde se sembraba el trigo y se lograban cosechas importantes. Era el granero de toda Palestina, era toda esta área, y para colmo tenían el mar allí cerca también para la pesca y el contacto con el mundo exterior a través de embarcaciones y el desarrollo de las vías marítimas. Y Dan rechazó recibir esta herencia. Por eso, después de este último acto de desobediencia, pues Dios desistió de que Dan heredase más entre los hijos de Dios, y por eso precisamente que en el capítulo 7 de Apocalipsis no aparece la tribu de Dan recibiendo herencia para la Canaán celestial. Así que una segunda razón, ya vimos la primera, y decíamos que se hacía muy difícil ser fiel porque esta gente vivía en primer lugar en Sora, que era un lugar de avispas, y en segundo lugar se hacía muy difícil porque era una de las tribus más pecadoras y más dada a las orgías y a la idolatría. Y esta familia que ahora pues quería ser fiel, pero estaba en medio de sus familiares, en medio de su tribu, de su pueblo, que eran los más perversos, desobedientes y pecadores de Israel. Esa es la segunda razón por la que se le hacía muy difícil ser fiel a este matrimonio. Pero había una tercera razón que quizás yo pienso que es la que más se obstaculiza la fidelidad de estas personas.
Y está allí precisamente en ese texto y ya lo leímos. Y dice allí, y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril. Miren, mis hermanos, esto para mí es lo más difícil que podían soportar esta familia. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, todas las mujeres de Israel esperaban que en ella se cumpliese la promesa del Mesías Salvador que iba a nacer de una mujer para derrotar al enemigo. Para una mujer israelita de aquellos tiempos, ser estéril era la peor vergüenza, el peor dolor, la primera o más grande fuente de amargura para sus corazones, porque de hecho estaban diciendo ya de entrada que Dios la había desechado. Y ahora lo triste de esta situación de esta esposa de Manoa es que ella vivía entre mujeres adúlteras, mujeres fornicarias, mujeres idólatras, y esas mujeres pues parían como las vacas, con una comodidad, tenían 5, 10, 11, 12 hijos, y resulta que la única mujer fiel, la única mujer que se había propuesto ser fiel en todo aquel medio de obstáculos y de gente pecadora, era la única mujer estéril de toda la tribu. Pónganse en el lugar de esta pobre mujer que deseaba ser fiel a Dios, esta pobre mujer que soportaba las avispas, que no le importaba vivir en medio de la corrupción moral de su pueblo, de su familia con las que vivía, pero que ahora sí tiene que sufrir las ofensas, las burlas de aquellas mujeres pecadoras y diciendo, tú estás en peor condición de nosotros, quizás te haces la santa, pero por algo Dios te ha desechado, tú debes ser peor que nosotras. Y esta mujer tenía que vivir con el dolor y la vergüenza de que las pecadoras se burlaran de ella, la humillaran, la ridiculizaran. Pero aún así, este matrimonio se propuso ser fiel a Dios. A veces tú te encuentras en una situación parecida y ves cómo los impíos prosperan y cómo la gente que hace trampa pues recibe beneficios que ni siquiera se esforzaron por obtenerlo. Y sin embargo, tú que estás sirviendo a Dios, tú que eres fiel, tú que quieres ser obediente, pues ahora resulta que a ti se te hace muy difícil obtener las cosas. Mira, no tengas envidia de los pecadores. En el libro de Proverbios hay un texto maravilloso que dice así: envidié tanto la prosperidad de los pecadores hasta que entré en el santuario, dice Salomón. ¿Por qué hasta que entró en el santuario? Porque cuando entras al santuario, entonces te vas a dar cuenta de los beneficios, de las bendiciones, de las riquezas que Dios tiene para los fieles, pero también del juicio que va a venir sobre los pecadores, sobre los rebeldes, sobre los ladrones, sobre los adúlteros, sobre la gente que obra con trampa, que vive en el pecado y que decide desobedecer a Dios de por vida. Así que tú no te preocupes, si estás en esta situación, haz como este matrimonio, haz como esta pobre mujer que aún en medio de tanta situación difícil se propuso ser fiel a Dios. Aún cuando tenía 3 obstáculos bien difíciles para lograr la fidelidad, esta mujer se propuso en su corazón junto con su esposo de serle fiel a Dios, de ser obedientes a Dios y de honrar con su vida y con su testimonio al Dios que los había creado. Pero lo cierto es que seguramente esta mujer en sus oraciones personales, en sus oraciones íntimas, a solas con su Dios, seguramente le reclamaba a Dios, le suplicaba la oportunidad de tener un hijo. Y ella misma lamentaba su condición de que a pesar de que era una mujer fuerte para vivir en condiciones difíciles, para ser fiel aún cuando era atacada, ahora no tenía fuerzas en su cuerpo para dar a luz un hijo.
Y ahora ocurre algo maravilloso en esta historia y es lo que queremos comentar a continuación. Dice en el versículo 3, a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová. Mis hermanos queridos, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Como Jesucristo no se había encarnado todavía, todo el Antiguo Testamento, cada vez que te encuentres el ángel de Jehová, esa expresión está hablando de Jesucristo. Y si lees en el contexto de ese capítulo que estás leyendo, te vas a dar cuenta que también ese mismo capítulo aclara que el ángel de Jehová, es decir, Jesucristo, es Dios. Hay algo importante que quiero confirmarte una vez más. La palabra ángel significa mensajero. Y Jesucristo ocupa el lugar del mensajero de Dios cuando viene a hacer contacto con los hombres. Es el intermediario entre Dios y los ángeles, entre Dios y los hombres, entre Dios y sus criaturas. Así que ahora se le aparece Jesucristo a esta mujer. Te voy a decir algo y que debe llenar tu corazón de esperanza. No hay un corazón contrito y humillado, no hay un corazón sufriente en esta tierra que se haya propuesto de todo corazón ser fiel al que Dios no se le presente como una bendición. Y ahora, mis hermanos, fíjense qué cosa más interesante. Este ángel de Jehová, Jesucristo, se presenta a la mujer, pero conociendo él las características de la humanidad, no se presenta como Jesucristo. Porque si él le dice, ya aquí yo soy el ángel de Jehová, esta mujer lo primero que le hubiera dicho es siéntese pues allí porque tengo unas cuantas quejas que darle, ¿verdad que sí? Porque somos muy buenos para quejarnos nosotros los humanos y para juzgar incluso a Dios, aun cuando ni siquiera nosotros somos capaces de conocer qué va a pasar con nosotros 2 segundos después de este mismo instante. Sin embargo, Dios, que tiene un plan bien concebido para cada uno de nosotros, que su fin es la bendición y la salvación eterna para cada uno de sus criaturas, nos damos el lujo de juzgar a Dios. Pero como Dios conoce a la raza humana, ahora Dios va al grano. Dios no se presenta, sino que se le aparece a esta mujer y le dice, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, mis hermanos queridos, mire qué es lo que está pasando en esta escena. Se le aparece Jesucristo a esta mujer que se sentía olvidada de Dios, que se sentía como que Jesucristo había pasado de ella. Y ahora se presenta a Jesucristo y le dice, yo sé cuál es tu problema. Yo no te he abandonado. Yo aún no he terminado contigo. Quizás alguien de lo que está viendo este estudio de este día pueda estar pensando como esta mujer, ¿por qué tuvo que enfermarme yo? ¿Por qué tuvo que fallecer mi familia en este proceso terrible que está atravesando el planeta? Y ahora Dios también quiere aparecerte a través de este estudio a ti y decirte que Él no se ha olvidado de ti, que Él no ha terminado contigo todavía y que todo lo que Dios permite que te ocurra en este mundo es con un propósito de salvación eterna. Solamente debemos confiar. Yo sé que es difícil. Yo sé que en una situación como esta es difícil no hacer preguntas, no reclamar. Pero Jesucristo se aparece a esta mujer y le dice, yo conozco tu historia, yo sé cuál es tu drama, yo sé cuál es tu problema, yo sé que tú eres estéril y sé que cuánto sufres por eso, pero he venido a tu presencia porque traigo la solución del problema. Cada vez que Jesucristo le permitimos que llegue a nosotros, Él va a traer una bendición para ti. Por eso hoy nos sentimos felices porque tú estás participando de este estudio, porque Jesús hoy también quiere decirte a ti a través de este siervo suyo y a través de su palabra que Él conoce tu problema,
que Él no te ha desamparado en esta tierra, que Él sabe cuánto estás sufriendo con esa batalla y que Él no ha terminado contigo todavía. Y ahora le dice esta mujer: yo conozco tu problema, yo sé que tú eres estéril, yo no he terminado contigo, porque he aquí que tú concebirás un hijo. ¡Wow! Jesucristo vino a poner fin al sufrimiento de esta mujer, porque no hay fiel en esta tierra que se proponga de corazón honrar a Dios con su obediencia, que Dios no se le aparezca, que Dios no se le presente para bendecirle. Y ahora Dios le promete a esta mujer que su sufrimiento se va a terminar, que su problema más grave, que su humillación y que la vergüenza con la que ha vivido hasta ese momento se acabarían, porque Él le iba a conceder o le va a conceder un hijo. Y ahora hay algo muy interesante. Ahora Dios le da un grupo de especificaciones. Vean qué adelantado está este texto que vamos a leer con respecto a la ciencia. Hoy la ciencia aconseja a las embarazadas que se cuiden de muchas situaciones durante el embarazo, de alimentarse, de no drogarse, de no tomar bebidas alcohólicas, de no tomar ciertos alimentos, porque pueden afectar el feto, al bebé que traen en su vientre. Y ahora Dios le da esos primeros consejos a una embarazada y dice allí en el versículo 4: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Mis hermanos queridos, ahora esta mujer que parecía que había sido olvidada, que vivía en medio de la humillación por no tener fuerzas para dar a luz, ahora Dios les da la fuerza. Pero fíjate bien, no pierdas la fuerza que Jehová te da, porque ahora, para que su cuerpo pueda tener fuerza para dar a luz con éxito, ese muchacho tenía que abstenerse de comer cosas inmundas. Hoy precisamente muchos niños y madres embarazadas están complicándoles su embarazo por causa de que alguien ha estado comiendo comidas inmundas en este planeta. Se ha empezado por el puerco, el conejo, el camarón, pero han llegado al extremo de la rebeldía, que en ciertas partes de este planeta pues ya se comen los perros, hasta los murciélagos. Y por eso es que estamos atravesando esta crisis, por la rebeldía de la humanidad, por la desobediencia de la humanidad. Y ahora Él a esta mujer, a quien quiere bendecir, le dice: tienes que hacer arreglos en tu vida. Tú no puedes comer cosas inmundas porque te van a hacer daño a tu cuerpo, a tu salvación, a tu santidad y también a lo que traes en tu vientre. Y ahora hace una declaración importante, la acabamos de leer: porque tu hijo será nazareo. Es decir, su hijo desde su nacimiento iba a estar dedicado a Dios, iba a ser un ungido de Dios con propósito de salvación para su pueblo. Así que ahora esta mujer no solo iba a tener un hijo, sino que iba a tener un hijo de una calidad que ninguna de las mujeres de su familia, de su tribu, tenían uno semejante a este muchacho. Y ahora estaba quedando claro que la justicia de Cristo llega en su momento oportuno para engrandecer, para sostener y para confirmar a aquellos que de corazón se han propuesto serles fiel a Dios. No pierdas la fuerza que Jehová te da. En este libro maravilloso hay consejos para nuestra salud, para nuestra salvación, para nuestra prosperidad. Si leemos este libro, si estudiamos la palabra de Dios y la obedecemos, la fuerza de Dios estará con nosotros y la bendición en medio de una situación terrible, nuestros ojos la verán, nuestras manos la tocarán y seremos bendecidos de Dios y gustaremos de la misericordia y la gracia de Dios. Esta mujer fue una mujer feliz, porque esta mujer ahora
mostraba su embarazo ante aquellas que la juzgaban y la señalaban y le decían: mirad, Jehová no se ha olvidado de mí. Hoy quiero decirte en esta tarde que tampoco se ha olvidado de ti. Él no ha terminado contigo todavía. Solo necesita que tú cuides de tu cuerpo, que seas obediente a los consejos bíblicos, y la bendición de Dios vendrá, porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Busquemos fuerza a través de la palabra de Dios. Busquemos fuerza en Dios y no permitamos que esa fuerza se vaya de nosotros por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía y de hacer lo que no está establecido para la raza humana. Hay muchas personas que se preguntan: ¿y por qué ustedes comen esto? Y cometemos muchas veces el error de decirle: no comemos esos alimentos porque somos adventistas. Y eso es mentira. No comemos esos alimentos porque somos cristianos. Y usted quizás diga en esta tarde: ¿y por qué hay otros cristianos que sí comen? Bueno, pregúnteles a ellos por qué lo comen, porque en la palabra de Dios están prohibidos esos alimentos inmundos. Y hay demasiadas evidencias en la Biblia para mostrarnos que aquellos que se abstienen de comer de lo inmundo, su cuerpo es sanado, su cuerpo es preparado para las bendiciones que el cielo quiere derramar sobre ti y sobre los tuyos. Hoy es un día para la obediencia. Hoy es un día para que tú y yo reconsideremos nuestra condición y nuestra relación con Dios. Esta mujer tenía 3 obstáculos para ser fiel, pero ella se propuso en su corazón ser fiel, y el mismo ángel de Jehová se le apareció para que en ese punto tan crítico que ella tenía pudiera ver la bendición de Dios en su vida. Dios te bendiga en esta tarde. Voy a orar por ti. Si tú quieres ser fiel a Dios, si tú quieres ser bendecido, mientras yo oro, tú levantas tu mano para que la bendición de Dios venga sobre ti. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el privilegio de haber estudiado con mis hermanos este tema tan importante. Te damos gracias porque hemos visto a través de la experiencia de la mujer de Manoa cómo ella sufría por vivir allí en Sora, sufría por ser de la tribu más rebelde de Israel y sufría porque era estéril. Y tú, oh Dios bendito, viniste a su presencia para que tu gracia y tu misericordia la cubriese y le concedieras el sueño de su vida. Hoy quiero enviarte también donde está mi hermano y mi hermana, para que tu gracia les cubra, para que tu misericordia les sea suficiente, para que ellos puedan ser fortalecidos, para que puedan ver cómo también en ellos aparece el alumbramiento del milagro que necesitan. Permite, oh Dios, que tu mano de sanidad y poder esté con ellos. Permite que tu mano de bendición y salvación les alcance en esta tarde. Quédate con nosotros y danos una noche feliz. En el nombre de Jesús te agradecemos lo que vas a hacer en nuestras vidas. Amén.